8. Cuentos del calendario. La historia del calendario es una de ingeniosidad, una sofisticada combinación de astronomía y matemáticas. Es también una historia de conflictos, fervor religioso y las luchas por la supremacía. La noción de que el calendario fue ideado por y para los agricultores, para que pudieran saber cuándo sembrar y cuándo cosechar, esto se ha dado por aceptado desde hace mucho tiempo, y falla tanto en la lógica como en la realidad y en datos. Los agricultores no necesitan de un calendario formal para saber las estaciones, y las sociedades primitivas han podido alimentarse durante generaciones sin un calendario. El hecho histórico es que el calendario fue ideado para predeterminar el tiempo preciso de festivales para honrar a los dioses. El calendario, en otras palabras, era un aparato religioso. Los nombres por los cuales fueron llamados los meses en Sumer tenía el prefijo esen. La palabra no significa mes, significaba festival. Los meses eran los momentos cuando el festival de Enlil, o el festival de Ninurta, o los de las otras deidades principales, los cuales debían ser observados. Que la finalidad del calendario era permitir prácticas religiosas no debería sorprender a nadie en absoluto. Nos encontramos con un escrito en que aún todavía regula nuestras vidas en común, el cual es en realidad el calendario cristiano. Su festival principal y el punto focal que determina el resto del calendario anual es la Pascua, la celebración de la resurrección de Jesús al tercer día después de su crucifixión según el Nuevo Testamento. Los cristianos occidentales celebran la Pascua el primer domingo después de la luna llena, que ocurre en, o después del equinoccio de primavera. Esto crea un problema para los primeros cristianos en Roma, donde el elemento del calendario dominante era el año solar de 365 días y los meses fueron de longitud irregular y no con relación a las etapas de la luna. La determinación del día de Pascua, por tanto, requiere una dependencia en el calendario judío, debido a la última cena, de los cuales los otros días cruciales del tiempo pascual se cuentan. En realidad era la cena de Seder, con la cual la celebración de la Pascua judía comienza en la víspera del día 14 del mes Nisan, el tiempo de la luna llena. Como resultado, durante los primeros siglos del cristianismo la Pascua se celebraba según el calendario judío. Fue solo cuando el emperador romano Constantino, habiendo adoptado el cristianismo, convocó un consejo de la Iglesia, el Concilio de Nicea, en el año 325, que fue cortada la continua dependencia del calendario judío, y el cristianismo, hasta entonces considerado por los gentiles como simplemente otra secta judía, fue hecha en una religión separada. En este cambio, al igual que en su origen, el calendario cristiano era así una expresión de las creencias religiosas y un instrumento para determinar las fechas de la adoración. Y también más adelante, cuando los musulmanes salieron de Arabia para conquistar por la espada tierras y gente del este y oeste, la imposición de su calendario puramente lunar fue uno de sus primeros actos, porque tenía una profunda connotación religiosa. Contaba con el paso del tiempo de la Égira, la migración del fundador del Islam Mahoma, de la Meca hasta Medina, en el 622. La historia del calendario romano cristiano, interesante por sí mismo, ilustra algunos de los problemas inherentes al engranaje imperfecto de tiempos solares y lunares, y la necesidad de resultados, durante milenios, para las reformas del calendario y el uso de la agenda y las nociones subsiguientes de las eternamente edades renovadas. La presente era común del calendario cristiano fue introducido por el Papa Gregorio XIII en 1582 y por lo tanto es llamado el calendario gregoriano. Constituyó una reforma del calendario juliano anterior y que destacó al emperador romano, llamado así después del emperador romano Julio César. Cansado del caótico calendario romano, invitó en el primer siglo antes de Cristo al astrónomo Sosígenes de Alejandría, Egipto, para sugerir una reforma del calendario. Sosígenes aconsejó de olvidarse de los tiempos lunares y de adoptar un calendario solar como el de los egipcios. El resultado fue un año de 365 días y un año bisiesto de 366 días una vez cada 4 años. Pero aún no pudieron contabilizar 11 1/4 minutos anuales superiores al cuarto día por encima de los 365 días. Parece demasiado molestarse por minutos.
Pero el resultado fue que en 1582 el primer día de primavera, fijada por el Concilio de Nicea, para caer el 21 de marzo, fue retrasado por 10 días para el 11 de marzo. El Papa Gregorio había corregido el déficit por simplemente decretar el 4 de octubre de 1582, que al día siguiente debe ser el 15 de octubre. Esta reforma estableció el calendario gregoriano utilizado actualmente, cuya otra innovación fue el decreto que el año comenzará en el 1 de enero. La sugerencia del astrónomo de que un calendario como el de los egipcios se adoptara en Roma fue aceptada, uno debe asumir, sin excesiva dificultad porque para entonces Roma y especialmente Julio César, estaban bastante familiarizado con Egipto, sus costumbres religiosas y por lo tanto con su calendario. El calendario egipcio era en aquel momento de hecho un calendario puramente solar de 365 días, dividido en 12 meses de 30 días cada uno. A los 360 días fue agregado un festival religioso de fin de año de 5 días, dedicado a los dioses Osiris, Horus, Set, Isis y Neftis. Los egipcios estaban conscientes de que el año solar es un poco más de 365 días, no solo por el día completo cada 4 años, como Julio César había permitido, pero por lo suficiente para cambiar el calendario por un mes cada 120 años y por un año completo cada 1460 años. El ciclo determinante o sagrado del calendario egipcio fue este periodo de 1460 años, porque coincidía con el ciclo helíaca de la estrella Sirius, Septen egipcio, en griego Sotis, en el momento de la inundación anual del Nilo, que a su vez tiene lugar en el solsticio de verano, en el hemisferio norte. Edward Meyer, en su libro titulado La cronología egipcia, llegó a la conclusión de que cuando se introdujo el calendario egipcio, tal convergencia de la salida helíaca de Sirius y de inundación del Nilo había ocurrido el pasado 19 de julio. Basado en el libro de Kurt Zette, titulado La prehistoria y antigua religión de los egipcios, calcula que esto pudo haber sucedido tanto en el 4240 a.C. como en el 2780 a.C. mediante la observación de los cielos en Heliópolis o Menis. Por ahora los investigadores del antiguo calendario egipcio están de acuerdo en que el calendario solar de 360 más 5 días no era el primer calendario prehistórico de esa tierra. Este calendario civil o secular fue introducido solamente después del comienzo del reinado de las dinastías en Egipto, es decir, después del 3100 a.C. Según Richard Anthony Parker, en su libro, Los calendarios de los antiguos egipcios, tuvo lugar alrededor del 2800 a.C. probablemente para propósitos administrativos y fiscales. Este calendario civil suplantado, o tal vez complementado al principio, el calendario sagrado de la vieja. En las palabras de la Enciclopedia Británica, los antiguos egipcios originalmente emplean un calendario basado en la luna. Según Richard Anthony Parker, creador del libro, La astronomía egipcia antigua, el calendario anterior era, como la de todos los pueblos antiguos, un calendario de 12 meses lunares, más un 13º mes intercalado que mantuvo las estaciones en el lugar. Ese calendario antiguo era también, en opinión de Norman Lockyer, equinoccial y de hecho vinculado al primer templo de Heliópolis, cuya orientación era equinoccial. En todo eso, al igual que en la asociación de meses con las fiestas religiosas, el calendario egipcio más antiguo era similar al de los sumerios. La conclusión de que el calendario egipcio tuvo sus raíces en tiempos predinásticos, antes de que apareciera la civilización en Egipto, solo puede significar que no fueron los propios egipcios quienes inventaron su calendario. Es una conclusión que coincide en cuanto al zodíaco en Egipto y en relación a ambos el zodíaco y el calendario en Sumer. Todos esos eran invenciones ingeniosas de los dioses. En Egipto, la religión y el culto de los dioses comenzaron en Heliópolis, cerca de las pirámides de Giza. Su nombre egipcio original era Anu, como el nombre del soberano de Nibiru, y en la Biblia se llama On. Cuando José se hizo virrey sobre todo Egipto, Génesis capítulo 41, el faraón le dio a Senat, la hija de Potipera, el alto sacerdote de On, por esposa. Su santuario más antiguo fue dedicado a Ptah, el creador, que, según la tradición egipcia, levantó a Egipto debajo de las aguas del gran diluvio y lo hizo habitable por medio de un amplio extenso drenaje y obras en la tierra.
El reinado divino sobre Egipto fue transferido por Ta a su hijo Ra, el más brillante, quien también fue llamado Ter, el más puro. Y en un santuario especial, también en Heliópolis, el barco del cielo de Ra, el Benben cónico, podía verse por los peregrinos una vez al año. Ra era el jefe de la primera dinastía divina según el sacerdote egipcio Manetón. Su nombre jeroglífico significa regalo de Thoth, quien recompiló 300 años antes de Cristo las listas de las dinastías de Egipto. El reinado de Ra y sus sucesores, los dioses Shu, Geb, Osiris, Set y Horus, duraron más de 3 milenios. Fue seguida por una segunda dinastía divina que fue comenzada por Thoth, otro hijo de Ptah. Duró casi tanto como la primera dinastía divina. Después de eso una dinastía de semidioses, 30 de ellos, reinó en Egipto durante 3650 años. En conjunto, según Manetón, los reinados divinos de Ptah, la dinastía de Ra, la dinastía de Thoth y la dinastía de los semidioses, duraron 17.520 años. Carl Richard Lepsius, en su libro titulado El libro de reyes del antiguo Egipto, señaló que este intervalo de tiempo representado exactamente 12 ciclos zodiacales de 1460 años cada uno, corroborando así el origen prehistórico de conocimiento calendario astronómico en Egipto. Basado en pruebas sustanciales, hemos concluido en el libro Las guerras de los dioses y los hombres y otros volúmenes de las crónicas de la tierra, que Ta no era otro que Enki y que Ra era Marduk del panteón mesopotámico. Fue Enki y sus descendientes que las tierras africanas fueron otorgadas cuando la tierra fue dividida entre los Anunnaki después del diluvio, dejando el Edín, la bíblica tierra del Edén, y la esfera de influencia mesopotámica en manos de Enlil y sus descendientes. Thoth, un hermano de Ra-Marduk, era el dios de los sumerios llamado Ningisida. Gran parte de la historia y de los violentos conflictos que siguieron por la división de la tierra fue debido a la negativa de Ra-Marduk a aceptar la división. Estaba convencido de que su padre fue injustamente privado del señorío de la tierra del nombre epíteto, Enki, que significa Señor Tierra, por su asociación de haber sido el primero en llegar a la tierra. Y que por lo tanto, él, no el primer hijo Enlil, ni Ninurta, debía gobernar la tierra desde Babilonia, la ciudad mesopotámica cuyo nombre significa puerta de los dioses. Obsesionado por esta ambición, Ra-Marduk causó conflictos no solo con los enlilitas, sino que también despertó la enemistad de algunos de sus propios hermanos, mediante su participación en estos amargos conflictos así como por la salida de Egipto, y luego el regreso para reclamar el señorío sobre él. En el curso de estas idas y venidas y altibajos en las luchas de Ra-Marduk, él causó la muerte de un hermano menor llamado Dumuzi, y no dejó que su hermano Thoth reinara y lo obligó a exiliarse, y también causó que su hermano Nergal cambiara de bando en la guerra de los dioses, lo cual condujo a un holocausto nuclear. En particular era una relación por datos de amigos y de enemigos con Thoth. Creemos que es esencial para los cuentos del calendario. Los egipcios, como se recordará, tenían no uno sino dos calendarios. El primero, con raíces prehistóricas, fue basado sobre la luna. El de más adelante, introducido varios siglos después del comienzo del reinado de los faraones, se basó en los 365 días del año solar. Contrariamente a la noción del calendario civil que seguiría, el cual era una innovación administrativa de un faraón, lo cual sugerimos nosotros también, como el anterior. Era una ingeniosa creación de los dioses, excepto que mientras el primero fue una obra de Thoth, el segundo fue el trabajo artesanal de Ra. Uno de los aspectos del calendario civil considerado específico y original, era la división de los meses de 30 días en decanos, 10 periodos diurnos anunciados por la salida helíaca de una cierta estrella. Cada estrella, representado como un dios celestial navegando por los cielos, se consideró para dar aviso de la última hora de la noche, y al final de 10 días, se celebraría una nueva estrella del decanato. Es nuestra sugerencia que la introducción de este calendario según decanato fue un acto deliberado por Ra, en un conflicto con su hermano Thoth en vías de desarrollo. Ambos eran hijos de Enki, el gran científico de los Anunnaki, y uno puede asumir con seguridad que gran parte de su conocimiento había sido adquirido de su padre. Esto es cierto en el caso de Ra-Marduk, pues un texto mesopotámico que se ha encontrado claramente lo establece.
Es un texto cuyo comienzo registra una denuncia por Marduk a su padre, que le falta cierto conocimiento curativo. La respuesta de Enki está escrita así: mi hijo, ¿qué es lo que no conoces? ¿Qué más te puedo dar? Marduk, ¿qué es lo que no conoces? ¿Qué más te puedo dar? Todo lo que yo sé, ya tú lo sabes. Estaba allí, tal vez, algunos celos entre los dos hermanos en esta carta. El conocimiento de las matemáticas, astronomía, de orientar las estructuras sagradas fue compartido por ambos. Testigo de los logros de Marduk en estas ciencias fue el magnífico Sigurat de Babilonia, que, según el Enuma Elish, Marduk mismo había diseñado. Pero, como relata el texto citado anteriormente, cuando vino a medicina y sanidad, faltaron su conocimiento de su hermano. Él no podría reavivar a los muertos, mientras que Thoth sí podía. Aprendemos de los poderes de este último de fuentes mesopotámicas y egipcias. Sus representaciones sumerias lo muestran con el emblema de las serpientes entrelazadas, el emblema originalmente de su padre, como el dios Enki, que podían dedicarse a la ingeniería genética. El emblema, como hemos sugerido, es la doble hélice de ADN, su nombre sumerio, Ninkishida, que significa, Señor del artefacto de la vida, anunció el reconocimiento de su capacidad para restaurar la vida al resucitar a los muertos. Señor curandero, Señor que agarra la mano, Señor del artefacto de la vida, así es como lo llamó un texto litúrgico sumerio. Fue destacado en los elementos de la magia curativa y los textos del exorcismo. Una serie de encantamientos y fórmulas mágicas titulada Maklu, que significa las ofrendas quemadas, se dedicó una tablilla entera para él, la cual fue la séptima. En un conjuro, dedicado a los marineros ahogados titulado, La gente de la marina que están completamente en descanso, el sacerdote invoca las fórmulas de Siris y de Ninjishida, los trabajadores del milagro y los hechizadores. Siris es el nombre de una diosa de alguna manera desconocida en el panteón sumerio, y la posibilidad de que es una interpretación mesopotámica del nombre de la estrella Sirius nos recuerda porque en el panteón egipcio, Sirio era la estrella asociada a la diosa Isis. En los cuentos legendarios egipcios, Thoth fue quien había ayudado a Isis, la esposa de Osiris, para extraer el semen de Osiris, el cual estaba cortado en pedazos, y con eso Isis quedaría embarazada, para concebir y dar a luz a Horus. Esto no fue todo. En una inscripción egipcia en un artefacto conocido como la estela de Metternich, la diosa Isis describe cómo Thoth trajo a su hijo Horus de los muertos después de que Horus fue picado por un escorpión venenoso. En respuesta a sus gritos, Thoth bajó de los cielos y trajo con él los poderes mágicos, y poseía el gran poder para hacer que la palabra se hiciera realidad. Y realizó la magia, y por la noche sacó todo el veneno y Horus fue devuelto a la vida. Los egipcios sostenían que todo el libro de los muertos, versos de los cuales fueron colocados en las paredes de las tumbas faraónicas para que el difunto faraón pasara al más allá, era una composición de Thoth, escrito con sus dedos. En un trabajo más corto llamado, por los egipcios el libro de respiraciones, se dijo que, Thoth, el Dios Todopoderoso, el Señor de Kemenu, viene a ti. Él escribe para ti el libro de respiraciones con sus dedos, para que tu Ka respire para siempre y por siempre y que tu ser sea dotado de vida en la tierra. Sabemos de fuentes sumerias de que este conocimiento, tan esencial en las creencias faraónicas, conocimiento para revivir a los muertos, primero era poseído por Enki. En un texto largo del cual habla acerca de Inanna Ishtar al mundo inferior, África meridional, el dominio de su hermana que estaba casada con otro hijo de Enki, la diosa sin invitación fue condenada a muerte. Respondiendo a los llamamientos, Enki hizo medicamentos y supervisó el tratamiento del cadáver con sonidos y con pulsos de radiación, e Inanna se levantó. Evidentemente, el secreto no fue divulgado a Marduk, y cuando él se quejó, su padre le dio una respuesta evasiva. Eso por sí solo hubiera sido suficiente para que el ambicioso y hambriento de poder Marduk tuviera celos de Thoth. El sentirse ofendido, quizá incluso amenazado, probablemente fue superior. En primer lugar, porque fue Thoth, no Marduk-Ra, quien había ayudado a Isis recuperar al desmembrado cuerpo de Osiris, nieto de Ra, y guardar su semen y luego de revivir a Horus que había sido envenenado, un bisnieto de Ra.
y segundo, porque todo eso condujo, como el texto sumerio hace más claro, a una afinidad entre Tot y la estrella Sirius, el controlador del calendario egipcio y el que sabía cuando el Nilo dador de vida se desbordaba. ¿Eran estas las únicas razones para los celos, o Ra-Marduk tenía más razones convincentes para ver a Tot como un rival, una amenaza a su supremacía? Según Manetón, el largo reinado de la primera dinastía divina iniciada por Ra terminado abruptamente después de solo un corto reinado de 300 años de Horus, después del conflicto que hemos llamado la Primera Guerra de la Pirámide. Después, en lugar de otro descendiente de Ra, fue a Tot que se le dio el señorío sobre Egipto y su dinastía continuó, según Manetón, unos 1570 años. Su reinado, una época de paz y progreso, coincidió con la Edad de Piedra Nueva, Neolítico, en el cercano Oriente, la primera fase de la concesión de la civilización de los Anunnaki a la humanidad. Porque fue Tot, de todos los otros hijos de Ta-Enki, el que fue elegido para sustituir a la dinastía de Ra en Egipto. Una pista puede ser sugerida en un estudio titulado La religión de los antiguos egipcios, por William Osborne, Jr., en el que se afirma lo siguiente acerca de Tot. Aunque él estaba colocado en la mitología en un rango de divinidades secundarias, sin embargo, siempre permaneció una emanación directa de parte de Ta, al primogénito de la deidad primitiva. Con las complejas reglas de sucesión de los Anunnaki, donde un hijo nacido a una media hermana se convertía en el heredero legal delante de un primogénito, si no es amamantado por una media hermana, una de las causas de la fricción interminable y rivalidad entre el primogénito de Anu, Enki, y Enlil, nacido a una media hermana de Anu, podría ser que las circunstancias del nacimiento de Tot de alguna manera plantean un desafío a las reclamaciones de Ra-Marduk por supremacía. Se sabe que al principio la dominante de la compañía de los dioses o dinastía divina era de Heliópolis. Más adelante fue reemplazada por la triada divina de Memis, cuando Memis se convirtió en la capital de un Egipto unificado. Pero mientras tanto era un San Pablo provisional o empresa divina de los dioses, encabezada por Tot. El centro de culto de Tot fue Hermópolis, ciudad de Hermes en griego, cuyo nombre egipcio, Kemenu, significa 8. Uno de los sobrenombres de Tot era Señor del Ocho que, según Heinrich Brooks, en su libro titulado La religión y la mitología de los antiguos egipcios, se refiere a 8 orientaciones celestes, incluyendo los 4 puntos cardinales. También se podría referir a la capacidad de Tot de determinar y marcar los 8 puntos de la luna parada, el cuerpo celeste con el cual se asoció Tot. Marduk, un dios del sol, por el contrario, se asoció con el número 10. En la jerarquía numérica de los Anunnaki, en el cual Anu tenía el más alto, 60, Enlil el 50, y Enki el 40, y así sucesivamente hacia abajo, el rango de Marduk era el 10. Y eso podría haber sido el origen de los decanos. De hecho, la versión babilónica de los atributos de la epopeya de la creación de Marduk, la elaboración de un calendario de 12 meses cada uno, dividido en 3 astrales celestiales, determinó el año, designó las zonas. Para cada uno de los 12 meses, él instaló 3 astrales celestiales, para definir los días del año. Esta división de los cielos en 36 porciones como un medio para definir los días del año, es muy clara, una referencia posible al calendario, un calendario con 36 decanos. Y aquí, en el Enuma Elish, la división se le atribuye a Marduk, alias Ra. La epopeya de la creación, sin duda de origen sumerio, se conoce hoy en día principalmente por la interpretación babilónica, las 7 tablas del Enuma Elish. Es una rendición, todos los estudiosos están de acuerdo, que fue pensada para glorificar al dios nacional babilónico Marduk. De ahí el nombre Marduk fue insertado donde en el texto original sumerio va el invasor del espacio, el planeta Nibiru, fue descrito como el Señor Celestial, y donde, describiendo las acciones en la tierra, el dios supremo fue nombrado Enlil, la versión babilónica también llamada Marduk. De este modo, Marduk se hizo supremo en el cielo y en la tierra. Sin otro descubrimiento intacto e incluso de tablillas fragmentadas inscritas con el texto original sumerio de la epopeya de la creación, es imposible decir si los 36 decanos fueron una verdadera innovación por Marduk, o si solo fueron prestadas para él de Sumer.
Un principio básico de la astronomía en Sumer fue la división de la esfera celeste que envuelve a la Tierra en tres caminos. El camino de Anu como una banda celeste central. El camino de Enlil de los cielos del norte. El camino de Ea, es decir, Enki, en los cielos del sur. Se ha pensado que las tres formas representan la banda ecuatorial en el centro y las bandas demarcadas por los dos trópicos, norte y sur. Tenemos, sin embargo, como se ha demostrado en nuestro libro El 12º planeta, que el camino de Anu, colocado sobre el ecuador, extendido 30 grados hacia el norte y hacia el sur del ecuador, da como resultando en un ancho de 60 grados. Y que el camino de Enlil y el camino de Ea semejantemente se extendía hasta 60 grados cada uno, para que los tres cubrieran el espacio celestial, un total de 180 grados de norte a sur. Si esta división tripartita de los cielos se aplicara a la división del calendario de un año en 12 meses, el resultado sería 36 segmentos. Tal división resultaría en decanos, el cual fue hecho en Babilonia. En 1900, abordando la Real Sociedad Astronómica en Londres, el orientalista, Theophilus Goldsmith Pinches, presenta una reconstrucción de un astrolabio de Mesopotamia, literalmente, tomador de estrellas. Era un disco circular dividido como un pastel en 12 segmentos y 3 anillos concéntricos, dando lugar a una división de los cielos en 36 porciones. Los símbolos redondos junto a los nombres inscritos indican que se referían a los cuerpos celestes. Los nombres, aquí transliterados, son los de las constelaciones del zodíaco, estrellas y planetas, 36 en total. Esa división estaba relacionada con el calendario y lo deja en claro por la inscripción de los nombres de los meses, uno en cada uno de los 12 segmentos en la parte superior del segmento. La marcación del 1 al 12, comenzando con el primer mes del calendario babilónico, Nisanu, es por parte de Theophilus Goldsmith Pinches. Si bien este planisferio babilónico no responde a la cuestión del origen de los versos relevantes en el Enuma Elish, sí establece que lo que se supone que han sido una innovación egipcia única y original, de hecho, tenía una contraparte, si no es un predecesor, en Babilonia, el lugar afirmado por Marduk para su supremacía. Aún más cierto es el hecho de que los 36 decanos no figuran en el primer calendario egipcio. El anterior estaba vinculado a la luna, el que le siguió al sol. En la teología egipcia, Tot era el dios de la luna, Ra era el dios del sol. Extendiendo esto a los dos calendarios, se deduce que el primer y más antiguo calendario egipcio fue creado por Tot y el segundo, más adelante, por Ra Marduk. El hecho es que cuando llegó el momento, hacia el año 3100 a.C. para conceder la civilización, la realeza humana, de parte de los sumerios a los egipcios, Ra Marduk, después de que le frustraron sus esfuerzos por establecer la supremacía en Babilonia, regresó a Egipto y expulsó a Tot. Fue entonces, creemos, que Ra Marduk, no por conveniencia administrativa sino en un paso deliberado, para erradicar los vestigios del dominio de Tot, reformó el calendario. Un pasaje en el libro de los muertos se relata que Tot estaba perturbado por lo que ha sucedido a los hijos divinos, quien ha hecho la guerra, sostiene la lucha, ha creado demonios, causado problemas. Como consecuencia de esto, Tot fue provocado a la ira cuando ellos, sus adversarios, traen los años de confusión, oprimen y empujan para perturbar a los meses. Todo ese mal, declara el texto, todo te lo han hecho a ti, han trabajado la maldad en secreto. Pues esto puede indicar que la lucha que condujo a la sustitución del calendario de Tot por el calendario de Ra Marduk en Egipto, tuvo lugar cuando el calendario, por razones explicadas anteriormente, había que ponerlo de nuevo en marcha. Richard Anthony Parker, hemos observado arriba, cree que este cambio se produjo alrededor del 2800 a.C. Adolf Hermann, en su libro, Egipto y la vida egipcia en la antigüedad, fue más específico. La oportunidad, él escribió, fue el regreso de Cyrus a su posición original, después del ciclo de 1460 años, el 19 de julio de 2776. Cabe señalar que esta fecha, alrededor de 2800 a.C., es la fecha oficial aprobado por las autoridades británicas para el primer Stonehenge.
La introducción de Marduk de un calendario, dividido en, o basado en, un periodo de 10 días, pudo haber sido también impulsado por el deseo de establecer una distinción clara, para sus seguidores en Egipto así como en Mesopotamia, entre él y entre el que era el 7, el jefe de los enlilitas, el mismo Enlil. De hecho, esta distinción pudo haber sustentado la oscilación entre calendarios lunares y solares. Para los calendarios, como hemos demostrado y como registros antiguos atestiguan, fueron ideadas por los Anunnaki los dioses para delimitar a sus seguidores los ciclos de la adoración y el significado de la lucha por la supremacía, en el análisis final, quién debía ser adorado. Los estudiosos han debatido durante mucho tiempo, pero todavía tienen que verificar el origen de la semana, la parte del año por el cual se mide en 7 días. Hemos demostrado en los libros anteriores de las crónicas de la Tierra, que el 7 era el número que representa nuestro planeta, la Tierra. La Tierra era llamado en los textos sumerios, el séptimo, y se mostraba en las representaciones de los cuerpos celestes por el símbolo de los 7 puntos, debido a que si se acercaban al centro de nuestro sistema solar desde su muy lejano planeta, los Anunnaki primero se toparían con Pluto, después por Neptuno y Urano, el segundo y el tercero, al continuar más allá con Saturno y Júpiter, el cuarto y el quinto. Ellos contaban a Marte como el sexto, y por lo tanto, fue representado como una estrella de 6 puntas, y la Tierra sería el séptimo. Tal viaje y tal recuento de viajes son de hecho, representados en un planisferio descubierto en las ruinas de la Biblioteca Real de Nínive, donde uno de sus 8 segmentos muestra la trayectoria del vuelo de Nibiru, y cuenta, aquí en la traducción inglesa, que el dios Enlil pasó por los planetas. Los planetas, representados por los puntos, son 7 en número. Para los sumerios, era Enlil, y ningún otro, el que era el señor del 7. Mesopotamia, así como los nombres bíblicos, de personas, por ejemplo, Bat-sheba, que significa, hija de 7, o de lugares, por ejemplo, Beer-sheba, que significa el pozo de 7, honrado al Dios por esta importancia de la santidad del número 7, transferida a la unidad de calendario de 7 días, una semana, impregnan a la Biblia y a otras escrituras antiguas. Abraham separa 7 ovejas cuando negocia con Abimelech. Jacob sirvió a Labán 7 años, para poder casarse con una de sus hijas, y se inclinó 7 veces cuando se acercó a su celoso hermano Esaú. El sumo sacerdote estaba obligado a realizar diversos ritos 7 veces, Jericó debía ser rodeado 7 veces para que sus paredes se derrumbaran. Y calendáricamente, el séptimo día debía ser estrictamente observado como el día de descanso, y el importante festival de Pentecostés tenía que tener lugar 7 semanas después de la Pascua. Aunque no se puede decir quién inventó la semana de 7 días, obviamente asociados en la Biblia con los primeros tiempos, de hecho, al mismo tiempo comenzó, testigo de los 7 días de la creación con la cual comienza el libro de Génesis. El concepto de un periodo delimitado de 7 días de tiempo contado, el tiempo del hombre, se encuentra en la Biblia, así como en el cuento de diluvio en Mesopotamia, el cual fue escrito mucho antes que la Biblia, confirmando así su antigüedad. En los textos mesopotámicos, el héroe del diluvio se le da una advertencia anticipada de 7 días por Enki, quien abrió el reloj de agua y lo llenó, para asegurarse de que su fiel servidor se olvidara de la fecha límite. En estas versiones el diluvio se dice que han comenzado con una tormenta que recorrió el país durante 7 días y 7 noches. En la versión bíblica del diluvio, también comenzó tras una advertencia de 7 días de anticipación a Noé. El relato bíblico del diluvio y su duración revela un profundo entendimiento del calendario en épocas muy tempranas. Significativamente, demuestra familiaridad con la unidad de 7 días y de una división del año en 52 semanas de 7 días cada uno. Por otra parte, sugiere una comprensión de las complejidades de un calendario lunar y solar. Según el Génesis, el diluvio comenzó en el segundo mes, a los 17 días del mes, y terminó al año siguiente en el segundo mes, en el 27º día del mes. Pero lo que aparentemente parecería ser un periodo de 365 días más 10, no es así. El relato bíblico se descompone el diluvio en 150 días de la avalancha de agua.
150 días durante el cual el agua se retiró y otros 40 días hasta que Noé consideró seguro para abrir el arca. Luego, en 2 intervalos de 7 días, envió un cuervo y una paloma para inspeccionar el paisaje. Solo cuando la paloma no volvió, Noé sabía que era seguro salir. Según esta distribución, todo suma 354 días, 150 más 150 más 40 más 7 más 7. Pero eso no es un año solar. Eso es precisamente un año lunar de 12 meses con un promedio de 29,5 días cada uno. 29,5 por 12 da un total de 354, representado por un calendario, así como es representado en el calendario judío todavía, alternando entre los meses de 30 y 29 días. Pero 354 días no es un año completo en términos solares. Reconociendo esto, el narrador, o el editor del Génesis recurrió a la intercalación, declarando que el diluvio, que comenzó en el día 17 del segundo mes, terminado, un año más tarde, en el día 27 del segundo mes. Los estudiosos están divididos en cuanto a la cantidad de días añadidos a la luna 354. Algunos, por ejemplo, Solomon Gans, en su libro, Estudios en Matemáticas Hebreas y Astronomía, considera la suma de haber sido 11 días, la correcta suma intercalada que habría ampliado los días lunares 354 para la totalidad de los 365 días del año solar. Otros, entre ellos el autor del antiguo libro de Jubileos, considera que los números de días agregados eran solo 10, aumentando el año en cuestión a 364 días. El significado es, por supuesto, que implica que un calendario dividido en 52 semanas de 7 días cada uno, 52 por 7 igual 364. Que esto no era solo un resultado de la adición de 354 más 10 como número de días, pero una deliberada división del año en 52 semanas de 7 días cada uno, se hizo claro en el texto del libro de los Jubileos. Nos dice, capítulo 6, que se le dio a Noé, cuando terminó el diluvio, tablillas celestiales, ordenando de que todos los días del mandamiento serán 52 semanas de días lo que completará el año. Así se escribirá y se ordenará en las tablillas celestiales. No habrá descuido un solo año, o de un año a otro. Y mandarás a los hijos de Israel que observen los años, según este cómputo, 364 días. Esto constituirá un año completo. La insistencia en un año de 52 semanas de 7 días, sumando un año de calendario de 364 días, no fue un resultado de la ignorancia en relación con la longitud real de 365 días en un año solar. La conciencia de esta longitud verdadera es claro en la Biblia por la edad, 5 y 60 y 300 años, de Enoc hasta que él fue llevado al Señor. En el libro no bíblico de Enoc el exceso de sol, los 5 días epagomenal que debían agregarse a los 360 días, 12 por 30, de otros calendarios, para completar los 365, se mencionan específicamente. Sin embargo, el libro de Enoc, en capítulos que describen los movimientos del sol y la luna, los 12 portales zodiacales, los equinoccios y los solsticios, afirma inequívocamente que el año será un año exacto de sus días, 364. Esto se repite en un comunicado que el año completo, con una justicia perfecta fue de 364 días, 52 semanas de 7 días cada uno. El libro de Enoc, especialmente en su versión conocida como Enoc 2, se cree que muestra elementos del conocimiento científico, centrados en el momento de Alejandría, Egipto. Cuánto de eso se remonta a las enseñanzas de Thoth no se puede afirmar con certeza. Pero cuentos bíblicos, así como de Egipto sugieren un papel de 7 y 52 veces 7, que comienzan en tiempos muy anteriores. El muy bien conocido relato bíblico del ascenso de José al cargo de gobernador en Egipto, después de que él había interpretado con éxito el sueño del faraón, en primer lugar, 7 vacas de carne grasosa que eran devoradas por 7 vacas de carne delgadas, y luego de que 7 completas mazorcas de maíz eran tragadas por 7 mazorcas secas de maíz. Sin embargo, pocos son conscientes que el cuento, leyenda o mito, para algunos tenía fuertes raíces egipcias.
Entre los primeros estaba el precursor egipcio de las diosas del oráculo griego Cibelinos. Eran llamadas las 7 Hators. Hathor era la diosa de la península del Sinaí, que fue representada como una vaca. En otras palabras, las 7 Hators simbolizaban 7 vacas que podían predecir el futuro. La contrapartida a principios de la historia de 7 años de escasez, que siguió 7 años de abundancia, es un texto jeroglífico que Ernest Alfred Thompson Wallis Budge, en su libro de 1912, Leyendas de los Dioses, titulado Una leyenda del dios Gnemu y de la hambruna de 7 años. Gnenu era otro nombre para Taenki en su rol como formador de la humanidad. Los egipcios creían que después de que Taenki había entregado el señorío de Egipto a su hijo Ra, se había retirado a la isla de Abu, conocida como Elefantina desde la época griega debido a su forma, donde él formó las cavernas gemelas, 2 embalses conectados, cuyas cerraduras o puertas podían ser manipuladas, para regular el caudal de las aguas del Nilo. La presa de Asuán moderna semejantemente está situada sobre la primera catarata del Nilo. Según este texto, el faraón Zoser, constructor de la pirámide escalonada en Saqqara, recibió un mensajero real del gobernador de la gente del sur, debido a que un doloroso castigo había llegado al pueblo, porque el Nilo no había salido a la altura adecuada por 7 años. Como resultado, el grano es muy escaso, las verduras faltan por completo, ha cesado toda clase de cosas que los hombres comen para su alimentación, y todos los hombres ahora roban a su vecino. La esperanza de que la propagación de la hambruna y el caos podría evitarse mediante una apelación directa a su dios, el rey viajó al sur a la isla de Abu. El dios, le dijeron, habita allí en un edificio de madera con portales formado por cañas, manteniendo con él la cuerda y la tablilla que le permita abrir la doble puerta de las compuertas del Nilo. Gnenu, respondiendo a las súplicas del rey, prometió elevar el nivel del Nilo, dar agua, que los cultivos crezcan. Puesto el crecimiento anual del Nilo estaba vinculado a la salida helíaca de la estrella Sirio, uno debe preguntarse si los aspectos celestes o astronómicos del cuento recuerdan no solo la actual escasez de agua, que se produce cíclicamente incluso hoy en día, sino también para el cambio, discutido anteriormente, en la aparición de Sirius bajo un calendario rígido. Que toda la historia tenga connotaciones de calendarios es sugerida por la instrucción en el texto que la morada de Gnemu en Abu estuvo orientada astronómicamente. La casa de Dios tiene una abertura hacia el sureste, y el sol permanece inmediatamente opuesto al mismo todos los días. Esto solo puede significar una instalación para observar el sol en el curso de movimiento desde y hacia el solsticio de invierno. Esta breve revisión de la utilización y el significado del número 7 en los asuntos de dioses y hombres son suficiente para demostrar su origen celestial, los 7 planetas desde Plutón a la Tierra, y su importancia calendárica, los 7 días de la semana, un año de 52 de esas semanas. Pero en la rivalidad entre los Anunnaki, todo eso supone otro significado. La determinación de quién era el dios del 7, Elizabeth, proviene del hebreo, Eli Sheva. Eli significa mi dios, y Sheva significa juramento. Sheva es también el número cardinal 7 en hebreo, y por lo tanto la regla titular de la tierra. Y creemos que eso es lo que alarmó a Ra-Marduk a su regreso a Egipto después de su fallido golpe de estado en Babilonia. La propagación de la veneración del 7, todavía epíteto de Enlil, a través de la introducción de la semana de 7 días en Egipto. En estas circunstancias la veneración de las 7 Hators, por ejemplo, debe haber sido un disgusto a Ra-Marduk. No solo su número, 7, que implicaba la veneración de Enlil, pero su asociación con Hathor, una importante deidad en el panteón egipcio, pero por quien Ra-Marduk no tenía ningún gusto en particular. Hathor, hemos demostrado en libros anteriores de las crónicas de la Tierra, era el nombre egipcio de Ninursak del panteón sumerio, una media hermana de Enki y Enlil, y objetivo de ambos hermanos de atención sexual. Puesto que las esposas oficiales de ambos, Ninki de Enki, Ninlil de Enlil, no eran sus hermanastras, era importante para ellos engendrar a un hijo de Ninursak. Un hijo, bajo las reglas de sucesión de los Anunnaki, sería el indiscutible heredero legal al trono en la Tierra. A pesar de repetidos intentos por Enki, Ninursak solo le dio hijas. Pero Enlil era más acertado, y su primer hijo fue concebido en una unión con Ninursak.
Esto le dio el título a Ninurta de Ninjirsu, el señor del Jirsu para Gudea, para heredar el rango numérico de 50 de su padre, al mismo tiempo privando al primogénito de Enki, Marduk, de gobernar sobre la tierra. Hubo otras manifestaciones de la propagación de la adoración del 7 y su importancia en el calendario. El cuento de la sequía de 7 años sucedió en el momento de Zoser, el constructor de la pirámide de Saqqara. Los arqueólogos han descubierto en la zona de Saqqara una tapadera de altar circular de alabastro cuya forma sugiere que pretendía servir como una lámpara sagrada para ser iluminado durante un periodo de 7 días. Otro hallazgo es el de una rueda de piedra. Algunos piensan que fue la base de un ómfalo, un oráculo piedra ombligo, que está claramente dividida en 4 segmentos de 7 marcadores cada uno, sugiriendo que era realmente un calendario de piedra, un calendario lunar, sin duda incorporando el concepto de la semana de 7 días y, con la ayuda de los 4 divisores, permitiendo un recuento mensual lunar desde 28 a 32 días. Los calendarios hechos de piedra habían existido en la antigüedad, como lo evidencia el de Stonehenge, en Gran Bretaña y el calendario azteca en México. De que este haya sido encontrado en Egipto debe ser de menor asombro, debido a que es nuestra creencia que el genio detrás de todos esos geográficamente extendidos calendarios de piedra era uno y el mismo Dios, Tot. Lo que puede ser sorprendente es este calendario abarca el ciclo de 7 días. Pero eso también muestra cómo otra leyenda egipcia no debería haber sido inesperado. Lo que los arqueólogos identifican como juegos o juego de tableros han sido encontrados en casi todas partes del antiguo Cercano Oriente, como testigo de estos pocos ejemplos de hallazgos de Mesopotamia, Canaán y Egipto. Los 2 jugadores mueven las clavijas de un agujero a otro según la tirada de dados. Los arqueólogos los ven solo como un juego para pasar el tiempo. Pero el número habitual de agujeros, 58, es claramente una asignación de 29 a cada jugador, y 29 es el número de días completos en un mes lunar. Estas eran también obvias subdivisiones de los agujeros en grupos más pequeños, y las ranuras conectan algunos agujeros con los demás, indicando tal vez que el jugador podría poner en avance allí. Nos dimos cuenta, por ejemplo, de que el hoyo 15 estaba conectado al agujero 22 y al agujero 10 hasta el 24, el cual sugiere un salto de una semana de 7 días y de una quincena de 14 días. En la actualidad contamos con versos, 30 días tiene septiembre, y juegos para enseñar el calendario moderno para los niños. ¿Por qué excluir la posibilidad de que también fue en la antigüedad? Que estos eran juegos de calendario y que al menos uno de ellos, el favorito de Tot, fueron diseñados para enseñar la división del año en 52 semanas, son evidentes a partir de un antiguo cuento egipcio conocido como las aventuras de Satni-Camois con las momias. Es un cuento de magia, misterio y aventura, un antiguo cuento de miedo que combina el mágico número 52 con Tot y los secretos del calendario. El cuento está escrito en un papiro, catalogado como el Cairo 30646, que fue descubierto en una tumba en Tebas, que data 300 años antes de Cristo. También se han encontrado fragmentos de otros papiros con el mismo cuento, indicando que era parte de lo establecido, o de la literatura canónica del antiguo Egipto, que grabó a las historias de dioses y hombres. El héroe de esta historia era Satni, hijo del faraón, muy bien instruido en todas las cosas. Era costumbre de deambular en la necrópolis de Memphis, estudiando las escrituras sagradas en las paredes del templo e investigando antiguos libros de magia. Con el tiempo él mismo se convirtió en un mago, y que no había nadie igual a él en la tierra de Egipto. Un día un misterioso anciano le habló de una tumba donde se encuentra depositado el libro que había escrito el dios Tot con su propia mano, y en que fueron revelados los misterios de la tierra y los secretos del cielo. Ese conocimiento secreto, incluido la divina información relativa a la aparición del sol, y las apariciones de la luna, y los movimientos de los dioses celestes de los planetas que se encuentran en el ciclo la órbita del sol. En otras palabras, los secretos de la astronomía y el calendario. La tumba de la que se hablaba era la de Neferketa, el hijo de un antiguo rey.
Cuando Satni le pidió que le mostrara la ubicación de esa tumba, el viejo le advirtió que aunque Neferkepta fue enterrado y momificado, él no estaba muerto y podría atacar a quien se atreviera a llevar el libro de Thoth que fue puesto a sus pies. Sin desanimarse, Satni buscó la tumba subterránea, y cuando llegó al lugar correcto recitó una fórmula sobre él y un hueco se abrió en el suelo y Satni descendió al lugar donde estaba el libro. Dentro de la tumba de Satni vio la momia de Neferkepta, de su hermana esposa y de su hijo. El libro estaba a los pies de Neferkepta, y despedía una luz como si el sol brillaba allí. Mientras Satni caminó hacia él, la esposa habló, advirtiéndole de que no avanzara más. Después le dijo a Satni de las aventuras de su esposo, cuando había intentado obtener el libro que Thoth había escondido en un lugar secreto, dentro de una caja de oro que estaba dentro de una caja de plata, que estaba dentro de cajas dentro de otras cajas, los exteriores eran de bronce y hierro. Cuando su esposo, Neferkepta, ignoró las advertencias y los peligros y agarró el libro, Thoth lo condenó a él y a su esposa y a su hijo en un estado de animación suspendida. Aunque estaban vivos, fueron enterrados, y aunque estaban momificados, ellos podían ver, oír y hablar. Satni advirtió que si tocaba el libro, su destino sería igual o peor. Las advertencias y el destino del rey anterior no detuvieron a Satni. Habiendo llegado tan lejos, estaba decidido a conseguir el libro. Cuando dio otro paso hacia el libro, la momia de Neferkepta habló. Había una manera de poseer el libro sin incurrir en la ira de Thoth, dijo. Hay que jugar y ganar el juego de 52, el número mágico de Thoth. Desafiando el destino, Satni estaba de acuerdo. Perdió el primer juego y se encontró parcialmente hundido en el suelo de la tumba. Perdió el juego siguiente y el siguiente, hundiéndose más en la tierra. Cómo se las arregló para escapar con el libro, las calamidades que le sobrevinieron a consecuencia de ello y cómo él al final volvió el libro a su escondite. Hace una fascinante lectura, pero es imprescindible para nuestro tema inmediato. El hecho de que la astronomía y los secretos del calendario de Thoth incluyeron el juego de 52, la división del año en 52 porciones de 7 días, dando como resultado el año enigmático de solo 364 días de los libros de los jubileos y de los libros de Enoch. Es un número mágico que nos rodea a través de los océanos, a las Américas, nos devuelve al enigma de Stonehenge, y a las cortinas en los eventos que condujeron a, y resultando de, la primera nueva era registrada por la humanidad.